Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta reunión de trabajo convocada para el día de hoy, donde estaba convocado el señor registrador general de la propiedad, quien se hace representar por la directora de Recursos Humanos, y el licenciado José Ricardo Gemberly Peláez, director jurídico de esta entidad, y la Contraloría General de Cuentas, que se hace representar por la Magister Aurora Araceli García Meléndez, director de la Dirección de Auditoría del Sector, Organismos e Instituciones de Apoyo. Muchas gracias, licenciado. Bueno, el día de hoy es para conocer algunos pormenores de alguna información que habíamos estado documentando. Relacionados con el tema del funcionamiento del registro de la propiedad y algunos montos que me parecen un poco desorbitantes de algunos funcionarios del registro de la propiedad, que yo entro que me generan contradicción. ¿Cómo alguien puede ganar 240,000 quetzales en un mes? 240,000 quetzales en un mes. Y no sé qué autoridad fue la que se le ocurrió en algún momento tratar de ponerlo dentro de un pacto colectivo para darle algún tema de validez a este tipo de situaciones, que es un abuso realmente. Y qué chilero va, porque encontré también un poco viendo el tema de la información, es que curiosamente el secretario general del sindicato, y ahorita le voy a dar el nombre del otro, firman el pacto colectivo y son los que tienen los mayores ingresos en este tema. O sea, hay un pacto colectivo dirigido para dos personas en particular. Y tengo información, y de una vez díganle al registrador que ponga atención en eso, porque no quisiera yo tener que emprender acciones legales si él accede ahora a firmar un nuevo pacto colectivo en esas condiciones. Sería nefasto para la administración pública que este tipo de situaciones sigan pasando. Y ahí es donde quisiera la intervención también de Contraloría General de Cuentas, porque hay que ponerle alguna situación acá. Aquí hay gente en estas planillas que es millonaria, ya no debería trabajar. Se escandalizaron por conocer el salario del presidente, que hay gente que gana 2 veces lo que gana el presidente de la República en un mes. Aquí hay gente que gana 2 veces lo que gana el señor presidente de la República, incluso cuando todavía no había no se habían bajado el salario. Con todo y eso, y quiero que me vaya explicando ahí Liga de Recursos Humanos. Yo estaba viendo acá, le voy a decir 2023, me voy a ir al año más cercano que está. Tenemos aquí al señor Lozano Salvador Francisco, que él en su momento ha generado salarios de 43,000, 57,000, 52,000, 51,000, 53,000, 121,000. Casualmente todos subieron sus salarios en junio del año pasado. 121,000 en julio, 9,490. En agosto, 39,000, 44,000, 55,000, 72,000 y 58,000. Son los salarios que están ahí. Y quiero aclarar, es solo para los operadores registrales. Es para esa figura en específico que están este tipo de salarios. Los demás salarios que están en el registro de la propiedad son paupérrimos también. O sea, hay una gran diferencia. Mucha de esta gente gana mucho más que el registrador, inclusive. Aquí hay gente que gana el doble, triple o cuádruple del señor registrador.
viendo las tablas salariales que entraron. Y aquí Fuentes Ruiz Miguel Armando, solo en marzo del año pasado ganó 201.888 quetzales, solo en marzo. Y podría irme ahí a agosto de ese mismo año, 183.000 quetzales. Trae más cuenta ser operador registral del registro de la propiedad que ser presidente de la República. Menos responsabilidades y más ingresos en este sentido. Entonces, licenciada Cecia, quisiera saber cómo se están integrando este tipo de los salarios, porque tengo conocimiento que el salario nominal que está dentro del mismo pacto colectivo indica que son 12.000 quetzales el tema salarial y 250 de la bonificación. Estamos hablando alrededor de 13.000 quetzales con todo y bonificación, algunas cosas. Pero como alguien que debería tener un ingreso de 13.000 quetzales mensuales pasa a ganar 58.000, 40.000, 53.000, 43.000, 77.000, 79.000 en un mes. El salario de los operadores, como usted bien dice, tiene un monto básico, ¿verdad? Según los convenios del año 2016 y su inflación, que es de 12.951 quetzales. Adicional a eso, ellos reciben una remuneración por productividad, es decir, que por los documentos operados se generan unidades de pago. ¿Cuánto tiene cada unidad de pago? 43 quetzales con 17 centavos. Y ¿Cuánto? además, 43.17. Por cada unidad de pago. Así es. Cuando usted habla de unidad de pago, vamos, porque como la gente a veces no todos conocen, digamos, la situación de las instituciones. Cuando usted habla de unidad de pago, ¿qué es lo que debería de haber generado ese operador registral? Derivado de las operaciones registrales que él realiza, pero el pacto colectivo regula cómo se calculan las unidades de pago y demás, ¿verdad? Entonces es parte de esa productividad personal que tiene el operador. Adicional a eso, hay una productividad comunitaria. Entonces la suma de esos tres rubros hacen el salario del operador. Esta unidad de pago comunitaria, ¿cuánto asciende? Es de lo que produzcan todos los operadores al mes. Pues Un sí, pero... promedio de lo que ellos... O sea, ¿cómo hacen ustedes? ¿Juntan todo y ahí les van distribuyendo a cada uno? ¿Cómo? Nosotros tenemos ya sistematizado eso, que lo hagamos, ya el sistema que es el área sustantiva se interconecta con la de nosotros de recursos humanos, pues únicamente tenemos ¿Y nosotros. por qué el resto de gente gana tan poco entonces? Estos salarios, digamos, nosotros los encontramos así, ¿verdad? Desde que llegamos. No, yo sé. Tengo entendido que tienen más de 20 años de funcionar así, ¿verdad? No es algo que se haya decidido recientemente. Bueno, este es un tema que no necesariamente ustedes me lo van a responder. El registrador va a volver a firmar un pacto colectivo de este tipo. Con esto van a tronar el registro de la propiedad. Aquí lo que es un saqueo legalizado de alguna forma. Es la primera vez que dejan un tema de este tipo y que ahí Contraloría, yo lo que les voy a pedir es que hagan una auditoría especial en el sentido de si este tema es, porque están ganando a destajo básicamente. En este caso, una unidad de pago, ¿cuánto tiempo podría llevarle a un operador registral llegar a esa unidad de pago? Eso lo desconozco porque es parte de los sustantivos, nosotros solo vemos que... Pero por eso llamé al registrado para que él me lo pueda explicar. Sí, no, pero podemos apoyar ahí en ese sentido el tema de la información. Las unidades de pago son documentos operados. ¿Cuántos documentos operados tendría que tener alguien? Varía. Digamos, ahorita digamos solo para que nos quede claro. Usted me dice, vamos a poner como ejemplo a alguien que haya tenido 58.000 quetzales, para que no se nos vaya mucho la cuenta. Entiendo que de estos 58.000, 13.000 quetzales son de su salario base que ya tienen ahí. ¿Cómo es que se integra el resto de lo que va a ganar él? Ahí sí, si nos puede explicar. De hecho, parte de lo que mencionaba la señora directora de Recursos Humanos es precisamente esas unidades de pago que van integrando la totalidad del salario. Pero, para responder a la pregunta, en realidad la unidad de pago, como indicó la señora directora, también varía en cuanto a si es un documento operado, si es un documento suspendido,
y la calificación que le hace el operador a cada documento. Eso dependerá de cada uno. O sea, hay algunos que pues evidentemente son más diligentes que otros y conforme más documentos vayan operando, así se va calculando las unidades de pago. Pero por ejemplo, ¿cuántas, para esta persona que ganó 58,000 en enero de 2023, haya tenido un salario, o sea, haya de estas unidades de pago 45,000 quetzales generó? ¿Cuántos documentos debió haber operado? Que tenemos los reportes, ¿verdad? De los ¿Tienen esos documentos. reportes? Sí se pueden generar los reportes, claro. Es el tema del sistema que tenemos en el registro es que cada uno de los operadores va subiendo dentro de nuestro sistema operativo y se va quedando un registro de los documentos. Sí podemos generar reportes. Entonces le voy a pedir por lo menos de los últimos 2 años, porque para un tema, porque le quisiera pedir porque aquí hay 2 periodos de tiempo, porque yo me di a la tarea de leer un poco los documentos. Hay 2 periodos de tiempo, digamos, hay uno del 2003 que no tenían tanto abuso, digamos, en este caso. 2003 ustedes veían planillas que para mí me parece que eran como relativamente normales. Alguien no pasaba de tener un ingreso de 25,000 quetzales con este tema de los operadores registrales. Pasaron así el 2003, pasaron así el 2004, pasaron así el 2005, 2006, 2007, que aquí tengo, ustedes me pueden conseguir información. Incluso en el 2007 ya empezaban como a irse para arriba con 64,000, 55,000 quetzales al mes, pero creo que a alguien esos patos chispudos que llegan a las instituciones muchas veces, se le ocurrió en el 2017, entre 15 y 17, dar un salto cualitativo y empezar desde ahí a tener toda esta serie de cantidades exorbitantes. Sí, fue en el 17 que empiezan todo este tipo de situaciones. Entonces aquí en el 17 ya encontramos montos de 75,000, montos de 88,000, montos de 100,000. O sea, pasamos del 2003 teniendo cuestiones de 25,000, 26,000 quetzales a tener montos que iniciaron en el 2017. El gobierno de Jimmy Morales, casualmente, el gobierno de Jimmy Morales, que recientemente graduó a su hijo en Europa, empiezan todo este tipo de situaciones a ser de una cuestión descontrolada en este sentido, 17, y en el gobierno anterior, que se empezó a ver todavía aún más este tipo de situaciones. Entonces yo quisiera tener claridad entonces en este sentido de cuántas operaciones registrales. Hagamos la del 17 para el 24, Linda, para no porque ya en el de 2003 a 2016, digamos, hay una relativa normalidad en este sentido. 16, 17 empiezan como a hacer ese tema escalonado de ingresos, porque yo me pregunto, digamos, cuántos documentos tuvo que haber operado alguien que haya tenido un ingreso de 200,000 quetzales en un mes. O sea, esa es una pregunta que la ciudadanía va a querer una respuesta. ¿Cómo casi que esta persona tuvo que haber trabajado las 24 horas ahí en el registro, pues, para tener un ingreso de 200,000 quetzales en un mes? Cuando uno va sumando las cifras de algunos, estamos hablando que en el año están generando alrededor de entre 400,000 a medio millón de quetzales anuales en este tipo de situaciones. Entonces, cuando se preguntan los notarios a dónde va nuestro pisto, aquí está la respuesta: notarios y notarias. Y en este otro caso, licenciada, ustedes tienen, aquí yo tengo también el tema del perfil que deberían de tener estos operadores registrales. Todos son abogados y notarios. Este perfil que es el único que tenemos, ¿verdad? Porque anteriormente no hay otro manual de puestos, es del año 2016. Entonces todos los que fueron contratados de esa época para acá deberían de tener ese perfil. Deberían, no tenemos certeza todavía.
pues no tenemos un listado como para ver cuándo ingresaron y demás. Esa información no la solicitaron. Tenemos, sí, podemos. Es que lo que sucede es que porque el perfil que ustedes, mire, no es en contra de ustedes, de esta administración, es el tema de que sí hay que ordenar un poco el registro y sobre todo teniendo los antecedentes del registrador actual, creo que él no tendría ningún problema en hacer este tipo de situaciones, que incluso es sano para la institucionalidad del Estado en este sentido. Solo la cuestión para ver el tema de la integración salarial, y ponemos el ejemplo de acá del Congreso de la República, está el salario base, están las comisiones, están las bonificaciones, para ver si se puede compartir los vouchers de integración salarial, el reporte de los documentos registrados por cada registrador. Y no sé, diputado, si sería conveniente, dado que hay una limitación que establece el pacto, de solicitar una inspección ya sea al Ministerio de Trabajo para determinar una opinión jurídica en cuanto al exceso de lo percibido por cada registrador. No sé si sí, ahorita vamos a ver esa parte. Entonces, en este caso, licenciada, porque al final de cuentas aquí es el tema de preservar la certeza, aquí el manual cabalmente dice, seguramente algunos lo van a llenar, como el secretario general, él llena el perfil. Tipo de experiencia 5 años, documentación adicional, buenas relaciones interpersonales, aquí está el punto, licenciatura en ciencias jurídicas y sociales, abogado notario. Entonces necesito que me pueda mandar desde cuándo ingresaron ellos y el perfil que tienen cada una de estas personas en este sentido, porque creo que es importante verlo de forma integral, porque casualmente los que más ganan son los que firmaron ese pacto colectivo en su momento, son los que más ganan. Y dice, lo peor es que ni en la ventanilla de notarios se atienden eficientemente. No todos los operadores son notarios, algunos ni título universitario tienen. Eso ya son cuestiones de la gente. Porque aquí, mire, licenciado, estaba viendo algunas cuestiones aquí. Hay un 011 que gana 5,600. Hay otro que gana 25,000 quetzales, que administrar eficaz y eficientemente el recurso humano, que creo que es en este caso, quizás es el puesto de recursos humanos, que creo que es el que está ahí. Hay otros de 10,850, 6,550, 4,450, 5,000, 9,550, 12,850, 10,000 quetzales. Esa es la tabla salarial que existe y que es parte de la desigualdad existente actualmente en esta institución que es el registro general, y que aquí, por ejemplo, hay salarios de 3,000, 3,000, 12,500, 4,000, 7,900, 5,250, 10,000, 15,425. O sea, nunca se pensó en el resto del personal, se pensó en determinado sector para poder beneficiarlo en este sentido. Entonces, a este tipo de situaciones vamos. Lo que también le voy a requerir, Lick, es que me puedan mandar, como aquí hay un tema de beneficio que debería de estar institucionalmente, pero tengo entendido también que todas estas operaciones registrales y todo esto que realizan los operadores registrales deberían ir bien planchaditos. Entonces quiero saber cuánto está gastando el registro de la propiedad hoy por hoy en tener que subsanar los errores que provocados por estos operadores registrales, porque hay acciones constitucionales de amparo, hay algunas otras acciones que han emprendido por errores que se han cometido en la operación registral. Entonces quiero saber también cuánto está invirtiendo ahora el registro para subsanar todos esos errores que se han cometido. Gracias, señor diputado. Bueno, en eso específicamente hay un tema muy importante que recalcar. Hay varios factores, ¿verdad?, en lo que se puede determinar, inclusive el incremento de las propiedades digitales en Guatemala, que es también el incremento de documentos que van ingresando al registro.
Pero en el caso de las malas operaciones, es importante que el registro, pues, en lo que llevamos ahí, ha tenido un enfoque en atención al usuario, y para eso, cuando existen suspensiones de documentos, ya sea por una mala calificación o algún criterio errado, existe la dirección jurídica para subsanar y no irse a los recursos, que es el único remedio judicial que existe a la hora de que alguien no esté conforme a la operación. Entonces, eso es totalmente gratis, no ocurre ningún gasto, y nosotros en Curico podemos de alguna forma analizar y volver a que el operador lo analice. En el registro, en el área de los órganos jurisdiccionales, sí hemos visto ordinarios, hemos visto voluntarios, hemos visto amparos, hemos visto cursos, y actualmente, pues, por ser el Estado que nosotros en su momento defendemos, no nos condenan en costos. Entonces, en su gran mayoría le puedo decir que no hay gastos adicionales que tiene el registro, pero por supuesto que si hubiera alguna sentencia que en su momento que no estuvimos nosotros, podamos analizarla, con mucho gusto le damos esa información. Muy bien. Gracias, Alex. Sí, es que aquí estaba viendo, por ejemplo, la tabla de la parte, digamos, administrativa del registro. Tengo claridad en eso de que los salarios ya vienen desde épocas atrás. Sí, y ahorita, digamos, el registrador no pasa de 50,000 quetzales, el puesto de registrador, con todo lo que debe conllevar. Y responsabilidad del registro, que ahí es donde está toda la propiedad del país, pues es una gran responsabilidad. Está bien, digamos, esto. Pero lo que creo que no está bien es cometer este tipo de abusos en el tema de una carga solo hacia un lado, pues, o sea, si la realidad es mejorar condiciones laborales de los trabajadores, pero que sea para todos, pues, no solo para un grupo al que pertenecen algunos sindicalistas, que ese es el tema. No tengo nada en contra de los sindicatos nacieron como un tema de derechos, y muchos de los que tenemos algunos derechos hoy por hoy es por esas luchas que hicieron los sindicatos en su momento. El problema es cuando se empiezan a pervertir algunas cuestiones y en lugar de ser derechos se vuelven privilegios, como en este caso, con este tipo de situaciones de las que estamos hablando, y sobre todo con los antecedentes, licenciado, que ha tenido el registro de la propiedad, con los casos de corrupción que se ventilaron en muchos tribunales. El tema de las plazas fantasmas, el de la factura del hijo de Jimmy es el de menos, pues, en este caso, pero el tema de las plazas fantasmas, registradores que han llevado procesos penales por malos manejos en el registro de la propiedad, ese es el tema de fondo, Licky, y esa es la preocupación que se tiene, digamos, de que este tipo de situaciones, y sobre todo cuando se llega al punto donde se quiere volver a firmar un nuevo pacto colectivo, en este tipo de condiciones, habrá que ver primero si el Estado y la institución va a seguir dando para más privilegios o no, pues, en este sentido. E incluso el registro creo que ya debería ir empezando a pasar por reformas en el tema de cómo se administra y cómo funciona. Ya debería ser un poco más tecnológico, ya debería ser todo un tema de avance en este sentido, porque seguimos operando como que estuviéramos en los 80s, 90s en algún momento, pero no sé si todo este tipo de situaciones permite que realmente el registro de la propiedad sea como esa institución eficiente que deberíamos de tener hoy por hoy. Y eso que estamos hablando del registro general de la propiedad aquí en la sede central. Cuando vamos a ver el de Shela, si es que vamos hasta ahí, ya se va a hacer otro relajo al final de cuentas. Si algunos todavía me decían, mire, usted se va a meter a hablar de ese tema del registro, sí, pero ¿cuál es el problema? Que porque hay un tema ahí como de sobreprotección de algunos exfuncionarios todavía en este sentido. Entonces por eso le quiero pedir a la Contraloría que pueda hacer una auditoría especial en función de todo esto que está, porque creo que sí es importante ya generar un antecedente, un precedente del tema de la transparencia, y sobre todo que algo que solicité pero que no vino aquí, puede ser porque no esté, no es porque no lo quieran dar, es porque no esté,
el tema de las convocatorias a oposición de estos puestos. Sí, solo presentamos la que tenemos nosotros Sí. en archivo, que es del año pasado. Sí, entonces, pero todo lo demás no hay como un tema de oposición de estos puestos. Entonces también era como, mira, te vas a ir al registrador y ahí partimos la vaca, ¿va? Hasta así está este tipo de situación, porque también les pedí los registros de estas convocatorias, cabalmente solo había una de este puesto. Entonces así operó el registro de la propiedad durante todo este tiempo. Entonces le quisiera pedir esos informes también, Lick, para que me los pueda completar, y sobre todo esta parte de cómo se integran las unidades de pago. Y algo importante, hay tanto para Contraloría como para el registro. Entiendo que hay licencias sindicales también. Sí, Y cuando hay licencias sindicales, por lo regular, el que tiene la licencia sindical no trabaja. Digamos, de alguna forma se dedica a sus acciones sindicales, a alguna cuestión ahí. Entonces, pero si hay licencia sindical, y que creo que también hay una retribución en el ingreso de este tema en el registro, pero no debería haber operaciones registrales cuando hay una licencia sindical. También para poder verificar este tipo de situaciones en el caso de Contraloría General de Cuentas, porque si hoy la persona salió con su licencia sindical, hoy 27 de junio salió a su licencia sindical, a esa persona no le debería aparecer operaciones registrales de ese 27. Ojo con eso también, porque creo que va a pasar mucho de esto, y sobre todo donde tenemos un gran incremento. Y sobre todo que también ahí el ICDA, creo que tampoco están todos los registros de la licencia sindical, porque yo le pedí y solo me mandaron como 2 o 3 hojas con todo el tema de las licencias sindicales. Nosotros contestamos que es parte del salario, o sea, no lo podemos separar. Según Pero- el convenio, es parte del salario. Pero entonces No está es mal que se planteado. pague adicional, digamos, No, pero al está mal salario. planteado entonces. Ujú. Está mal planteado, y sobre todo el tema de control en este caso. Sí debería haber un control entonces del tema de la licencia sindical, porque esa de todas formas se notifica al patrono en algunos casos, o hay por lo menos si en educación, yo ya sé que el señor Engels, él no va a dar clases, pues, porque es parte de la cuestión del pacto colectivo que establece que él se va a dedicar todo, él está de los famosos liberados, que él no va a dar clases de ninguno de los 365 días del año, porque se dedica full al tema de las actividades sindicales. Esa claridad es la que yo quisiera tener en este caso, licenciada, sobre todo para el tema de certeza de las operaciones registrales. Hay que recordar que alguna parte del sindicato son operadores registrales casualmente, en este caso. Entonces yo creo que algunas cosas sorprenden porque no se tiene como el control de toda la situación, y ha habido como cierto desorden organizado ahí para que no exista un tema de realmente el control de esto. Entonces les quisiera pedir eso. Hoy es no creo que jueves, como mañana es viernes, el lunes es descanso, quizás me lo pueden completar para el próximo viernes para que... Y ahí sí, Ligna, y bueno, licenciado, va lo que esté, va a estar, y lo que no, pues de plano hacer ver que no estaba, y ahí ya habrá que ver con el resto de la institucionalidad qué tipo de situaciones hay. De todas maneras vamos a pedir a la Contraloría que haga esto, y igual vamos a mandar una consulta a la PGN que nos indique el tema de la legalidad o no de todo este tipo de situaciones que se han venido haciendo y cometiendo en este caso. Como le digo, aquí hay gente que con un mes, con 2 meses, con un año, 2 años que haya estado aquí, salió millonaria ya en el registro de la propiedad, ¿va? En este sentido. Entonces, sí. No sé si, para ver si Contraloría ya hizo alguna inspección en este sentido. Ustedes han hecho auditorías ahí solo de forma, Presupuestal. sí, nota no a detalle. No, Sí, entonces por eso le estoy pidiendo las auditorías especiales para poder determinar este tipo de situaciones, para que se pueda documentar y tener
claridad de esto, porque muchas de las auditorías que yo he revisado son como más de forma general, sin tanta especificidad en algunos rubros que hay que tener, digamos, en este caso, claridad, licenciada. Entonces, agradecerles la presencia, la participación y vamos a darle seguimiento para que pueda mandar el informe el próximo viernes. Y lo que esté pendiente, pues yo les hago requerimiento por escrito como corresponde. Muy bien, entonces agradecerles su presencia, su participación y doy por cerrada esta citación.